están interesadas en saber cómo es el manejo de emociones y buscan, o sea, no esperan a tener una conferencia, una charla, sino que buscan en internet, buscan distintos tipos o videos o cosas que les hablen de esto. Y seguramente han encontrado, pues, como decir, recetas, ¿no? Para poder controlar las emociones. En realidad, eso abunda ahora, ¿no? Distintos métodos, técnicas de relajación, técnicas de poder uno estar mejor consigo mismo, pero en realidad debemos reconocer, para empezar, que estamos viviendo una situación que nunca antes la habíamos vivido. O sea, es una situación que ninguna persona de los que estamos hoy en este mundo habíamos experimentado de esta manera. Eso lo sabemos, lo entendemos. Entonces, como si tendríamos que requerir de mucha energía psicológica para poder enfrentar la situación, así como demanda también una salud física, una buena alimentación para poder tener las defensas altas, ¿no? Para tener defensas altas y enfrentar el virus, pues te tienes que decir que psicológicamente el equilibrio, la tranquilidad, la serenidad que tengamos nos va a ayudar justamente a mantener esas mismas defensas, porque está estudiado y comprobado que el estrés es uno de los factores que más influye en bajar las defensas en una persona, en un individuo. Sí, las defensas físicas, no hablamos solamente de la parte emocional, sino física. Pero esto va más allá de tener como recursos de relajación o de tranquilizadores, de músicas, de meditación. Aquí para poder entender realmente el desborde de las reacciones emocionales, una comprensión de por qué la persona se puede estar afectando tanto en el social. Me voy a enfocar, por supuesto, en el tema psicológico, pero es importante, y no voy a hacerles una clase de psicología, ni tampoco alcances filosóficos mayores, pero sí es importante poder entender por qué una persona se está afectando en estos momentos en todas las instancias de su vida. La psicología humanista define a la persona como un ser psico, social, emocional. Y son estos, espiritual. Estas 4 dimensiones están siendo afectadas. La parte física, con la enfermedad, con el virus, la parte psicológica, con el tema emocional, la parte social, que es la relacional, porque estamos confinados, de alguna manera, que es un término que hoy mucho se usa, estamos alejados, aislados, aún con recomendaciones tan extremas que dentro de una misma casa, con una familia, se debe mantener cierta distancia. Entonces se está haciendo tocar realidades muy importantes del ser humano y por supuesto todo esto impacta también aún en la vida espiritual, porque hay sensaciones de desconfianza, de apuro, de decir, bueno, ¿y cuándo va a intervenir el Señor? ¿Y cuándo nos va a dar paz? ¿O cómo el Señor no escucha mis oraciones si tengo familiares enfermos o que han fallecido? Entonces, todas estas estructuras básicas del ser humano, de las personas, están siendo remecidas hoy. Es por eso que las reacciones emocionales empiezan a desbordar. La psicología, dentro de esta definición de la persona, también le reconoce unas cualidades que son exclusivamente de la persona. Ningún otro ser en el mundo, en la naturaleza, tiene este tipo de características. Y igual, en esas características, en esas cualidades, también se ven afectadas en la dimensión. Por ejemplo, el ser únicos e irrepetibles. Cada uno es también individual, eso lo sabemos todos, no voy a ahondar en eso. Sin embargo, hoy estamos siendo tratados como más, ¿no? Son medidas políticas de Estado que nos van a hacer a todos lo mismo, ¿no? Es como que la individualidad se pierde un poco en ese sentido. No es que vamos a perder esa cualidad de únicos y irrepetibles, seguimos siendo, sino que se ve afectado en la sensación. Por otro lado, somos seres inteligentes
Y la inteligencia aquí no la enfocamos tanto desde el punto de vista intelectual, que es importante saber, conocer, sino desde la capacidad que tiene el ser humano de poder resolver sus retos diarios de una forma original. Y es que a veces queremos y decimos, ¿cómo yo resuelvo esto? Y vemos que no podemos, porque esto va más allá de nuestra propia persona. Somos seres libres, la libertad es otra de las cualidades humanas, y hoy sentimos que nuestra libertad está recortada. Estamos viviendo una especie de encierro involuntario, sobre todo en los países que tenemos una cuarentena más rígida. El ser humano es el único ser autoconsciente, que es capaz de hacer un contacto consigo mismo, de preguntarse sobre sí mismo, de plantearse cosas sobre sí mismo y por lo tanto de desarrollar una conciencia moral. Y esto también está siendo sacudido, ya lo veremos más adelante, como en muchas de las cosas a las que se está recurriendo hoy como una forma de poder aplacar, de poder tranquilizar mi inquietud, mi impaciencia, mucha gente puede estar recurriendo a cosas que están atentando contra esa conciencia moral. Y la voluntad, ¿no? Si bien por la libertad podemos elegir el bien o el mal, con la voluntad podemos elegir el bien verdadero. Y ahora también ese ejercicio de la voluntad, si antes no hemos manejado adecuadamente el tema de la voluntad, hoy nos va a costar muchísimo hacer, ¿no? Y la capacidad de amar, que es la cualidad de las cualidades, que es lo que nos asemeja más a Dios, porque por todas las anteriores, por todo eso sabemos que somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. También es una realidad que hoy está tocada, repito, por el distanciamiento que debemos tener, porque no podemos estar muy cerca, especialmente si la persona enferma, si la persona fallece, todo esto se ve como cortado. Algo muy importante que también poder reflexionar es que, por ejemplo, nos dicen que las personas, mientras más fuertes estén en salud física, menos afectadas van a ser por el virus, ¿no? Van a ser tocadas por el virus. Entonces hay muchas personas que recién han tomado conciencia de esto y han empezado a alimentarse bien, ¿no? O sea que antes, en algún momento, ellos, su vida o muchos momentos, pues la alimentación no ha sido lo más importante. Entonces la comida chatarra o una alimentación deficiente o muy rápida, los pone ahora frente a una situación de desventaja, porque su nivel nutricional no ha sido bueno y recién como que ahora van a reforzar. Bueno, psicológicamente pasa lo mismo, ¿no? Psicológicamente sucede que nosotros estamos, psicológicamente no nos preocupábamos mucho, o esto le ocurrió a mucha gente, de conocerse a sí mismo, de manejar sus propios comportamientos. En realidad ha habido una corriente psicológica en los últimos tiempos, en las últimas décadas, que tenía este mensaje para las personas. Sé tú mismo, haz lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien, no tienes que esforzar. Y la tecnología ha contribuido también a esto porque hemos estado en un mundo inmediatista, que todo lo solucionamos con un clic, tenemos todo. Entonces la persona no ha estado acostumbrada en los últimos tiempos a hacer un esfuerzo, a afrontar situaciones límites, porque si algo no le gustaba, pasaba a hacer otra cosa que sí le agradaba. Entonces, psicológicamente, esta pandemia también es como que ha cogido y ha detenido, como decir, en el tiempo, en el momento, a personas débiles emocionalmente, con poco ejercicio de voluntad, con poco ejercicio de dominio de sí mismo, con poco ejercicio, por lo tanto, del manejo de las emociones. Y vamos, como decía, a tocar para que ustedes puedan entender un poquito cómo también, por la parte psicológica, a algunas personas les puede costar más vivir la pandemia de acuerdo a sus características de personalidad. La personalidad hace alusión a un conjunto de características que trascienden la parte física
y que son características relativamente estables y predecibles. ¿Qué quiere decir? Que son comportamientos, características que generalmente mostramos, que la gente los ve y la gente los conoce. Ustedes mismos, si yo les pregunto por alguien de su entorno cómo es esa persona, la podrían describir. ¿Por qué? Porque la ven en la vida diaria y cómo responde a las distintas situaciones. Entonces puede decir es una persona amable, es una persona serena o es una persona muy impulsiva o una persona que se angustia con facilidad. O sea, ¿por qué conoce? Esa es la personalidad. Bien, esa personalidad, que es lo que conocemos de nosotros mismos y de las otras personas, se va conformando en el tiempo y generalmente llega a una formación completa hacia finales de la adolescencia. Pero tiene elementos importantes y algunos de ellos, elementos con los que ya hemos nacido. Hay elementos de la personalidad que no vienen por genética, por herencia, y uno de ellos es el temperamento. Con el temperamento nacemos, con el temperamento ya venimos, y ese temperamento vamos a morir. Y ese temperamento tiene dos dimensiones en cada persona, que ahora me voy a detener en unos minutos para explicárselos mejor y entender por qué, de acuerdo al temperamento, hay personas que también van a poder afrontar mejor, ¿no?, este tiempo. Otra característica que sí se hace, o sea, que no nacemos con ellas, es el carácter. El carácter se forma a través de la experiencia de vida desde que nacemos, ¿no?, en la interrelación con nuestros padres, con las personas que están más cercanas a nosotros y vamos observando y mirando sus comportamientos. Entonces, es un aprendizaje, el carácter se aprende. Y hay etapas especialmente importantes de aprendizaje como la infancia, la niñez y hasta la adolescencia. Es decir, que nuestro carácter podemos ir adquiriéndolo en el tiempo, se adquiere de hecho en el tiempo, y les pongo un ejemplo, un rasgo de carácter es la timidez. Nadie ha nacido tímido, las personas se hacen tímidas. ¿Por qué? De acuerdo a la crianza que han tenido. Han podido ser niños que se los ha avergonzado, se los ha humillado, se les ha criticado, entonces van desarrollando una suerte de inseguridad, ¿no?, de vergüenza para enfrentar a las personas, para enfrentar a los demás. Entonces, dentro de ese aprendizaje, les menciono la timidez porque es un rasgo que se ve con mucha frecuencia en las personas, pero, por ejemplo, las reacciones temerosas, las reacciones de susto, incluso de desborde, como hemos podido ver. Siempre recuerdo el caso de un señor que pude ver en consulta, ya tenía 45 años, y él desde uno de sus temores más grandes era sentir un temblor, un terremoto, mucho peor. Y él recuerda que su primera experiencia en terremoto, él ni siquiera sabía lo que era un terremoto, un temblor, porque él tenía 5 años. Empezó el movimiento, es lo que él recordaba luego, empezó el movimiento y lo que más recuerda era la cara de desesperación de su mamá. Estaba desencajada, estaba pálida, estaba ella totalmente fuera de sí, y cogió de la mano al niño, lo sacó hasta la calle, lo llevó hasta un parque. Bueno, el niño no sabía, seguía sin saber qué estaba pasando, pero sí sentía que era algo muy mal. Si la mamá estaba así, es porque lo que sucedía era algo muy mal. Entonces, desde ahí, una persona, primero un niño, luego es un chico, luego un señor que tenía mucho a los terremotos. Entonces, este tipo de reacciones también las podemos aprender, las podemos saber y tener un carácter inseguro, un carácter inestable, ¿no?, que nos va a dificultar mucho enfrentar ciertas características, ¿no? Y también forman parte de nuestra personalidad las tradiciones culturales, las costumbres, la influencia de la cultura, del ambiente. Vemos que hay ciertas zonas en que están siendo afectadas las personas, y eso se ve en zonas donde hay tribus indígenas que saben que hay una enfermedad, no tienen realmente conocimiento, se ha pasado en el Perú, sabe lo que está sucediendo, pero lo están afrontando con sus propios recursos naturales, ¿no?, de tomar hierba, tomar cosas,
pero no hay una desesperación. Podríamos decir es que quizás es porque no saben todo el alcance de esta enfermedad, pero eso es una parte, pero por otra también sucede que están acostumbrados a afrontar el reto diario a través del dominio en la naturaleza, a través de todo lo que ellos tienen que hacer en el día, ¿no? Entonces, ese es también otro aporte o aportante a la personalidad. Cuando me refería a que el temperamento me iba a detener un poquito más, es porque en las dos dimensiones del temperamento tenemos una de ellas es la parte social. Nuestro interés por sociabilizar, por relacionarnos con los demás, con tener una presencia muy activa, muy notoria, eso tiene que ver con la dimensión social del temperamento. Entonces, por temperamento podemos ser algunas personas introvertidas, que no es lo mismo que tímido, es una cosa totalmente diferente, pero el introvertido generalmente es más tranquilo, más sereno, en el sentido de que le gusta estar en espacios con pocas personas, trabajar con grupos pequeños, inclusive trabajar solo les viene muy bien, se sienten más cómodos. No es que tengan miedo ni vergüenza de estar con nosotros, no, este es temperamento, es me siento mejor así. Y, Doctora Shane, disculpe que le interrumpa, por favor. Vamos a dar un momento, unos 2, 3 minuticos, ¿ya? porque necesitamos configurar mejor tu sonido, está muy bajo, y para que por favor también ubiques mejor tu cámara y poder darnos la visión de tu rostro para la conferencia. ¿Ya? 2, 3 minuticos y miremos un poquito, doctora Shen, si podemos mejorar un poco el sonido. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Sí, muy bien. Entonces les hablaba del temperamento, que es un rasgo de la personalidad con el que todos nacemos y que tiene dos dimensiones. La dimensión social, por la cual que tiene que ver con los intereses sociales, cómo la persona se siente mejor, con grupos pequeños, trabajando solo, esa es la introversión. Se siente mejor, no es que tenga vergüenza de estar con gente, sino que trabaja mejor, le es mejor estar así. Ese es el introvertido. En cambio, el extrovertido es la persona que busca continuamente sociabilizar, estar con gente, relacionarse, hablar, hacer bromas. Así se siente mejor porque esa es una parte fundamental de su temperamento, con lo que ha nacido. Por esta razón, ustedes entenderán que también las personas extrovertidas les puede estar costando mucho más hacer una cuarentena, estar en casa o trabajar con muy poquitas personas, porque su temperamento, como decir, les pide más. Entonces, si uno conoce su personalidad, si uno conoce cómo es a sí mismo, entonces nos vamos a entender mejor, ¿no? La otra dimensión del temperamento es la estabilidad emocional, la emotividad. Hay personas que son estables emotivamente, o sea que la reacción ante las distintas situaciones es de tranquilidad, de aplomo, de manejo. En cambio, las personas que son muy emotivas, son muy sensibles, y esa sensibilidad, por un lado, es buena porque les lleva a entender a las otras personas, a sentir mejor su experiencia de ellos mismos y a poder inclusive ayudar. Sin embargo, cuando hay una emotividad muy alta, también puede esto trasladarse a una forma de impulsividad. Entonces, las reacciones impulsivas, aquellas que la persona dice, ya grité y no quería hacerlo, pero no me di cuenta, o tiré el vaso sobre la mesa, ¿no? Eso tiene que ver con una alta impulsividad. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta cómo nuestro temperamento también puede estar aquí de alguna manera, ¿no? Teniendo un impacto en la forma de afrontar la pandemia, ¿no? Estas son las partes generales de la psicología frente al comportamiento, ¿no? Y ahora, con estos elementos que forman parte de nuestra personalidad, temperamento, carácter, cultura, ¿no? Ya ahora vamos a entender mejor y nos vamos a introducir y meter al mundo afectivo. Uno de los aspectos más importantes de ese mundo afectivo son las emociones. ¿Qué es una emoción?
Una emoción es un proceso afectivo muy intenso, un proceso psicológico muy intenso. Es tan intenso que produce cambios en nuestro comportamiento, pero también en nuestro organismo. Miren, siendo algo psicológico, produce un cambio en nuestro organismo. Por ejemplo, un susto. De pronto tenemos un susto, por ahí quizás estamos caminando en la calle y pasa un carro a velocidad, casi nos atropella. Tengo mucho susto, mucho miedo, pero acompañado de ese miedo vendrá una palpitación muy agitada del corazón, de repente empezamos a temblar, ¿no? a transpirar. Son reacciones físicas del cuerpo que responden a la intensidad del momento emocional. Miren, ahí vamos entendiendo nuevamente esa parte biopsico, social, espiritual, porque todo actúa al mismo tiempo. Entonces, las emociones son las reacciones ante distintas circunstancias que las vamos viviendo todos los días a lo largo del día, ¿no? Las personas emotivas por temperamento suelen afectarse más, suelen tener reacciones más fuertes, no solo conductuales, de gritos, de expresiones, por ejemplo, de enojo, sino también a nivel físico. Entonces, pueden desarrollar síntomas físicos, que es lo que llamamos los problemas psicosomáticos, las personas que son más emotivas. En realidad, si hablamos, cuando se dice, ¿se pueden evitar las emociones? No se pueden evitar. Las emociones, para que tengan una idea, las más conocidas, las que se dan más seguidas son la alegría, es una emoción. El susto, la tristeza de un momento por una noticia triste. El enojo, ¿no? El cólera, como llamamos en los distintos lugares, la ira, la vergüenza, cuando uno pasa un mal momento, son emociones que se dan en la vida diaria. Si nosotros decimos, hay que evitar las emociones, no tendríamos que vivir, porque las emociones son esas reacciones ante esas situaciones que se nos presentan en el día a día. ¿Se pueden controlar las emociones? No. Y usted va a decir, ¿qué pasa? Si hay muchas teorías o también por ahí aportes de que sí se pueden controlar las emociones. Un momentito, vamos a explicar mejor. Por ejemplo, si ustedes son unas personas que cuando tienen una alegría muy grande, suelen saltar, gritar, aplaudir, abrazar. Esa es su reacción normal, vamos a decir, ante una alegría. Entonces, de repente están en una reunión muy importante, de mucha seriedad, y de pronto les llega por el celular un mensaje dándoles una noticia que los alegra muchísimo. Entonces, sienten una gran alegría. Tienen ganas de aplaudir, tienen ganas de gritar, de saltar, pero se dan cuenta que están en esa reunión y no lo van a hacer. La alegría no se ha ido. La emoción propiamente, la alegría no se ha ido, está en ustedes. Lo que ustedes han controlado es la reacción ante esa alegría, ante esa situación. Y lo mismo puede pasar con el susto, con el enojo, con la vergüenza. O sea que nosotros controlamos cómo reaccionamos en un momento dado ante eso, pero la emoción sí hay. Entonces, espero que eso quede clarito. No es que estoy contraviniendo muchos consejos de cómo controlar. Nosotros controlamos las reacciones frente a las distintas emociones. Entonces, como les decía, les nombré algunas de esas emociones. Y bueno, algo que está muy ligado por lo que sentimos en un momento dado es el tema de la frustración. La frustración tiene que ver psicológicamente mucho con el tema de motivación, pero cuando está ligado, como está ligado también a la parte emocional, ¿qué es una frustración? Una frustración es la sensación desagradable, ¿no? De tono desagradable, cuando no podemos alcanzar un deseo o objetivo que queremos lograr, que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque surge un obstáculo, algo que no nos permite, ¿no? Lograr o alcanzar aquello que queremos. En estos momentos, muchas personas se están sintiendo frustradas. Yo creo que la gran mayoría frustradas, porque no solamente, no es que quieran
tengan un capricho, no. Quieren trabajar, quieren salir de casa, quieren ver a su familia, quieren arreglar muchas cosas, finalmente ir al médico por otra cosa que no sea el coronavirus, y no lo pueden hacer. Entonces, mucho depende cómo una persona reacciona ante la frustración, ese tono desagradable que produce la frustración, que puede venir con mucho enojo, mucha pena, ¿no? Reacciones a veces desproporcionadas, también mucho depende de esa reacción. Es por eso que hoy se evalúa tanto la tolerancia a la frustración. Pero en esos tiempos hay que admitir que son situaciones bastante fuertes. No es cualquier frustración. Es frustración que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida de familia, con nuestra vida laboral, ¿no? Y surge una suerte de impotencia que puede llevar a algunas personas a cierto tipo de reacciones que podemos estar viendo en el día a día. Por ejemplo, yo les voy a mencionar en algunas y seguramente ustedes tendrán otras que han visto o ven en ustedes mismos, en su familia o en la gente que tiene más o menos cerca. Hay una sensación de encierro, abatimiento y mucha tristeza. Hay otras personas que me dicen a veces en la consulta, no sé por qué me están viniendo recuerdos tristes de cosas que yo ya creía superadas, de experiencias que he vivido y me producen tristeza, hasta enojo. Otras dicen, bueno, por lo menos es algo bueno, me están viniendo recuerdos de mi infancia, de cosas lindas de mi juventud. Bueno, esa es la compensación del ser humano frente a una situación difícil, ir, ¿no? Recurrir inconscientemente hacia aquello que sí me ayudó, pero también es posible lo que les dije anteriormente, que experiencias que han quedado sin solución, sin resolverse, afloren en una situación límite como la que estamos viviendo. Entonces tenemos además angustia, estrés, irritabilidad. En las personas que ya eran irritables, mucha más irritabilidad. En las personas que no lo eran tanto, podemos estar viendo ahora sí irritabilidad por el tiempo que esto está llevando y por la sensación de incertidumbre que genera. Además, también hay sensación ya de terror. Hay personas que están, si tienen que salir a la calle, al supermercado, a la farmacia, salen con tanto miedo que ya desde que se preparan para la salida, ya están hasta temblando, están muy asustados de pensar de que qué deben tocar y qué no tocar, qué deben hacer y qué no hacer. Entonces ya es una persona que sale estresada y yo le llamaría incluso a veces con terror por todas las reacciones que tiene, ¿no? También estamos ya experimentando las consecuencias de todo esto. Y en hogares que han habido conflictos, si ha habido violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, se está esto exacerbando. Además hay otro tipo de consecuencias sociales, ya se está viendo pobreza, gente que se ha quedado sin trabajo y que está pasando hambre, necesidad, ¿no? Otras de las cosas que vemos es el refugio en los aparatos electrónicos, en los celulares, en la computadora, porque es como decir, bueno, ¿qué más voy a hacer? Y entonces ese abuso en los videojuegos y todas las dependencias que se desarrollan a través de esto se está dando con mucha intensidad. Luego, para los mismos jóvenes y niños, la adaptación a clases virtuales hacia a largo plazo es algo que les está generando mucha tensión, aburrimiento, tedio, ¿no? Y alguna situación que quiero particularmente y dije cuando hablé de la conciencia moral, es que se están desarrollando hábitos sexuales negativos, algunos ingresando en eso y otros que ya los tenían, como la pornografía, y como consecuencia de pornografía vienen otro tipo de hábitos, masturbación, sexo por internet, lamentablemente están, digamos, volcando toda su ansiedad, su estrés, su impotencia y refugiándose en estas cosas que tristemente les van a generar la sensación luego de esclavitud y el daño psicológico, físico y moral que conllevan todos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto que vemos en la vida diaria, pues que en estos tiempos especiales, un miedo, que es una emoción normal,
¿no? El miedo a contagiarme, el miedo a enfermar, a morir, que puede ser, se puede volver en pánico, en pavor. Una preocupación en un estrés grande. La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en desánimo, en fatalismo. La desesperanza en desesperación. El pesimismo en negativismo. Y la negación, el no querer ver, en indiferencia, en rebeldía, en desafío, en riesgo, que son las personas que salen y se arriesgan y están viviendo, digamos, esta situación, ¿no? Tan difícil, ya como si no les interesara nada. Quisiera saber, he perdido las imágenes, si me están escuchando. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, fíjense de miedos o situaciones que en otras situaciones pueden volverse manejables, como ese temor, preocupación, cierta incertidumbre, cierta desesperanza, un pesimismo, que los podemos manejar en otras circunstancias, ahora se están trasladando a situaciones psicológicas, emocionales mayores, como les decía, pánico, pavor, estrés, fatalismo, desesperación, negativismo, ¿no? Y todo eso es lo que va a generar, ¿no? Situaciones más límites, ¿no? Entonces, situaciones que cada vez van a ser más difíciles de manejar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué indicamos los psicólogos? Entonces, muchos dicen, bueno, tendremos que recurrir a la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional es un aporte importante de Daniel Goleman y luego los estudios primeros sobre los distintos tipos de inteligencia de Gardner, pero ¿a qué hace alusión la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la armonización, vamos a decir, la integración de dos tipos de inteligencia, de las inteligencias múltiples. La intrapersonal, que está relacionada con el autoconocimiento, o sea, con el conocimiento de nosotros mismos, el entendimiento de nosotros mismos, el manejo de nuestras reacciones, la comprensión de nosotros mismos. Y la interpersonal, que es el conocimiento de los demás, el poder entenderlos, comprenderlos, relacionarnos con ellos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, ¿no? El conocerme a mí mismo, el conocer a los demás, me va a permitir, el entenderme además, ¿no? Comprenderme, me va a poder permitir poder percibir mejor mis emociones, ¿no? Y también la de los otros y poder regular, ¿no? El autocontrol emocional, que es un aspecto de la inteligencia emocional, nos dice pues que todas las emociones, todas, positivas y negativas, debemos experimentar y expresar en forma adecuada. Bien, eso está bonito, ese enfoque está bonito, pero la idea, ¿y cómo hacemos para lograr eso? ¿Cómo hacemos para expresar en esos tiempos nuestras emociones en forma adecuada? Entonces empezamos por lo más sencillo, por decir así, que eso lo han leído, ya lo han visto, pero simplemente recordarlas, porque incluye nuevamente a la persona al biopsicosocial espiritual, ¿no? Una alimentación sana, nutritiva y balanceada. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que nuestro metabolismo esté mejor, entonces nuestro cuerpo va a estar en una mejor armonía. El dormir las 8 horas diarias, ¿no? El dormir es importantísimo, el descanso físico, para poder mantener el equilibrio físico y psicológico. Una hidratación adecuada, ejercicio físico continuo. Ahí me van a decir, pero si estamos en casa encerrados, no podemos caminar. Bien, ahí viene la creatividad. El ser humano es creativo. ¿Cómo hago? No puedo caminar por un parque, no puedo caminar en la calle, no puedo correr. Bueno, hay ejercicios que se pueden hacer en casa, ¿no? Estiramientos, rutinas, cosas importantes. En vez, a veces, para algunas personas de usar el internet para cosas negativas, lo pueden usar para ver ejercicios. No les digo yoga, no les digo meditaciones, porque son cosas que generalmente tienen una influencia mental
que no siempre ayudan, ¿no? Pero sí, los ejercicios de respiración y relajación con estiramiento físico son muy naturales, muy normales y ayudan bastante a manejar la tensión. Igual, para sentirme más tranquilo, una higiene esmerada, no obsesiva, pero sí esmerada, ¿no? Responsable, la planificación de tareas, distracciones buenas. En casa, ¿no? Con una vida familiar estable, pues podemos hacer conversaciones, contar anécdotas, podrán decir, pero ya se acabaron las anécdotas. Vamos a poder buscar temas de conversación, aprender canciones juntos, bailar juntos. Entonces, sí, es cierto, son recomendaciones que se han dado, pero algo tenemos que hacer. Si decimos no, no, no a todo, la persona que dice no a toda recomendación no va a poder superar sus circunstancias, ¿no? Los grupos de amigos que hoy, bueno, por ejemplo, este medio como el Zoom, todas las redes sociales sirven para poder, aunque sea mirarse por la pantalla, pero estamos en contacto, porque lo peligroso sería retraerse y meterse en la habitación, no querer hablar con nadie, eso sería mucho más riesgoso. Y algo que seguramente ya lo tienen bien recomendado es no ver noticieros todo el día, porque son muy fatalistas, hasta la voz de los periodistas ya las conocemos y nos crean cierta tensión, estamos a veces hasta con la respiración entrecortada para ver cuántos nuevos contagiados hay, cuántos muertos hay, la desesperanza de que cuándo se acabará esto, también que si hay vacuna o no hay vacuna. Entonces, individuos estresados son individuos propensos a enfermarse y son, atención a esto, individuos muy fáciles de manipular. En medio del miedo y el estrés nos pueden manipular mucho. Entonces, por eso es necesario guardar calma, tranquilidad, serenidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recursos? ¿Cómo yo puedo, con todas estas recomendaciones, poder seguir? Entonces, como se dice, ante toda situación difícil, lo podemos tomar como una oportunidad o como una desgracia, ¿no? Que se suele decir mucho eso. Entonces, si es oportunidad, si ustedes están decidiendo, porque este tiempo, con todo lo malo que es, ¿para qué lo puedo aprovechar? ¿Para qué lo puedo usar yo personalmente? Entonces podemos empezar para fortalecer mi salud y mejorar mis estilos de vida. Si hasta ahora he tenido estilos de vida muy desordenados, muy desorganizados, es tiempo. Miren, todo este tiempo puedo aprovechar en asimilar nuevas normas de alimentación, en general. Fortalecerme personalmente, ver cuáles son mis fortalezas personales, mis herramientas personales, mi temperamento de repente, mi carácter, mi inteligencia, mi capacidad de relacionarme con otros, cuáles son mis fortalezas. ¿Hace cuánto tiempo no me he sentado y me he preguntado qué fortalezas yo tengo, ¿no? Luego, fortalecer los núcleos familiares. En bastantes familias se vio que empezaron muy bien, es un tiempo bueno, hace tiempo que no nos sentábamos a comer juntos, a hablar, pero de pronto ya se aburrieron y empezaron a discutir, a pelear, ¿no? Empiezan conflictos. Entonces la persona que es la que tiene una mayor estabilidad en la familia, debe siempre buscar el encuentro, solucionar. Si hubo una discusión, una pelea, producto del estrés, hay que intentar la reconciliación, no que se acentúe el conflicto, no que se acentúe el resentimiento, sino la reconciliación, ¿no? Entonces, ante la saturación y aburrimiento, paciencia en el medio familiar, darse ánimo entre todos, compartir tareas, acoger nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Compartir momentos de distracción. Luego, fortalecer nuestros talentos. No dejemos dormir los talentos. Tengo que leer, estudiar, analizar, proyectar, hacer proyectos para más adelante, ¿no? Luego, fortalecer, como ya les dije, relaciones interpersonales. Y un punto importantísimo. Llegamos a la instancia, al momento de la trascendencia. Cuando el ser humano se siente corto en sus capacidades, siente que la situación le desborda. Yo les diré como psicóloga, como psicoterapeuta, que la psicología no alcanza para dar todas las respuestas que le pueden generar esperanza y crecimiento a un ser humano. Es una excelente herramienta, es una ciencia, es una profesión que ayuda mucho, pero no tiene la respuesta para todo. ¿Por qué? Porque el ser humano
no se queda en el biopsicosocial espiritual, sino trasciende. Y la búsqueda de Dios, la búsqueda del sentido de vida, y dicha muy concretamente por Víctor Frankl, por ejemplo, en las escuelas humanistas, la encuentra en Dios. Eso no lo podemos negar. Quizás a la espiritualidad la gente le puede poner otros nombres, la puede buscar de otras maneras, pero aquellos que la encuentran en Dios, que la encontramos en Dios, sabemos que encontramos la plenitud. Solamente en la relación con Dios, con aquel que lo puede todo, podemos pasar de la oscuridad y desesperación a la luz, a la fe, a la paz y a la esperanza. Tenemos en la palabra de Dios mensajes preciosos como el Salmo 18, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. No repetirlo como un cliché, como cualquier palabrita, sino como una vivencia. Pero siento que ya no puedo vivirlo. Repítelo muchas veces y cada vez sentirás que sí te va a ser parte de ti. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Recordar lo que nos decía Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Está presente con nosotros. Está presente a pesar que la situación nos desborde y decimos, ya Señor, ¿a qué hora te despiertas? La barca se está hundiendo. Señor, las cosas están sobrepasando. ¿No? Repetir. Tú estás, tú nos prometiste, tú estás con nosotros. La mayoría estamos sufriendo ahora la falta después de nuestra misa, de poder comulgar, pero hagámosla, hagamos oración, deseemos y anhelemos a Dios, porque cuanto más lo anhelemos, más seremos llenados por Él, y con más ansias llegaremos al momento del encuentro con la Eucaristía. Si es que en cambio nos enfriamos, nos entibiamos, nos olvidamos de Dios, vamos a perder la gran fuerza y el soporte que el ser humano tiene por ser un ser trascendente. Muchos versículos nos hablan, ¿no? Yo les enviaré al Consolador. Estamos muy cerquita de celebrar Pentecostés. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones principalmente a recibir lo que Dios quiere darnos, el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno como persona y a todos como iglesia. ¿Qué es lo que quiere que sea hoy la iglesia? La luz para el mundo, el faro para el mundo. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. El Señor no quiere que estemos mal, que estemos enfermos. En Juan 10 nos decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que sobrevivan, no, para que la tengan en abundancia. Y algo que hizo Jesús muy continuamente en su vida pública fue sanar, fue curar, lo que quiere decir que Él quiere que estemos sanos. Entonces no dejemos de pedirle porque se vence ese virus, se vence esta situación que tiene tantas cosas también por detrás, que sane el corazón del hombre, porque el corazón del hombre, la conciencia del hombre, ha llegado a estos momentos con muchas heridas profundas por el distanciamiento que ha tomado de Dios, ¿no? Tenemos que recurrir a eso que no es falso, que no es una fantasía, que no es un simple consuelo humano, es una realidad humana. El ser humano es capaz de Dios, porque Dios nos ha hecho. Y tenemos a quien nos puede llevar de la mano, a quien nosotros, viendo que son católicos los que están escuchando, tenemos a quien nos lleve de la mano, porque el mismo Señor nos entregó a su madre para que pudiera llevarnos a Él. Soy psicóloga, más de 3 décadas de psicóloga, soy psicoterapeuta, una tarea importantísima de ayudar a sanar a las personas, a mejorar, pero jamás he sentido que le he dado la plenitud a un ser humano, porque esa plenitud solo la puede dar Dios. Muchas gracias.